Bueno, miren, les decía que este es el caduceo de mercurio. Es el símbolo de la medicina universal, por eso es que los médicos tienen en su escritorio siempre este símbolo, el bastón con las 2 culebritas, las alas y las 3 borlas, algunos así lo tienen, ¿sí? Y es curioso, es el símbolo de la medicina universal que le he preguntado a muchos médicos y no saben lo que es esto. O sea, pasaron 7, 10, quizás 13 años con especializaciones y no saben lo que es el símbolo que tienen en su escritorio, ¿sí? Y este es el símbolo, pues, de la medicina universal. Ellos se lo atribuyen a Paracelso, ¿sí? Ellos se lo atribuyen a Paracelso, porque es según el fundador de la medicina actual. Pero hay símbolos que tienen que ver con el caduceo de mercurio en la cultura griega, en la cultura maya, en infinidad de culturas, y pues tiene que ver con Esculapio, tiene que ver con Galeno, tiene que ver con infinidad de filósofos que ellos manejaban, por ejemplo, lo que es el bastón, ¿sí? Fíjense, de todos los médicos a los cuales les pregunté, ¿qué será? Unos 15 médicos, ¿sí? No me supieron decir qué representaba el caduceo del mercurio. El que más me dijo, bueno, originalmente me dijo uno, era un bastón y luego era una serpiente, sí, que se enroscaba en el bastón. El bastón representa el poder y la serpiente representa la sabiduría, ¿sí? Curiosamente, este médico, el único que me dijo que representaba el poder y la sabiduría para curar, me mostró un libro de medicina oculta y magia práctica, que es el libro del maestro Samael, ¿sí? Y él me comentó que en un principio este era el símbolo de todos los médicos, pero que después se le agregó la siguiente serpiente, y que después se le agregó las alas de águila y las borlas de arriba. O sea, fue todo lo que me dijo. Incluso en una ocasión le dimos una conferencia al Colegio de Médicos de Ciudad Juárez y llegaron como 15 médicos y no sabían lo que era el caduceo del mercurio. Y uno de ellos, el doctor Payares, muy reconocido allá, fue el único que se quedó como estudiante de la enseñanza. De todo el Colegio de Médicos al que le dimos esta conferencia, nada más el doctor Payares es el que se quedó como estudiante. Entonces, siempre la sabiduría oculta ha tratado de representar al pueblo, al vulgo, lo que es todo el conocimiento esotérico a través de símbolos. Todo símbolo es arquetípico, o sea, representa una fuerza que está dentro de nosotros. Esto no es nada inerte, no es nada que se nos haya ocurrido o se le haya ocurrido a un filósofo. O sea, cada elemento representa algo dentro de nosotros, ¿sí? Es lo mismo que la mitología griega, ¿sí? Es atribuible al dios Mercurio, al dios Hermes, que es el que tiene casco con alas, que tiene alas en los tobillos y que es el mediador entre los dioses y los hombres, ¿sí? El dios Hermes y el dios Mercurio. De estos dioses se hablan dos grandes cosas. Primero, es el mediador entre los dioses y los hombres. Segundo, el dios Hermes es el que saca las almas del orco o del limbo, que es la primera región infradimensional. Es el dios que lo saca, ¿no? Y hay muchas representaciones hermosas, ¿sí?, del dios Mercurio, y siempre portando su estandarte, y hablando frente a almas pálidas, azules, con un azul cadavérico, que están agonizando, pidiendo ayuda, tendidos en el suelo, etcétera, etcétera, porque representa cómo el dios Mercurio viene a sacar las almas del limbo, las almas del infierno, ¿sí? Ahora, todo esto tiene que ver con lo que es el bautismo del agua. El bautismo del agua.
la misma iglesia degenerada, o sea, sumida en dogmas y en ignorancia, maneja que el bautismo del agua es lo que va a salvar de que se vayan al limbo, ¿sí? Ellos mismos han manejado dogmas que luego los quieren quitar por obra y gracia del Espíritu Santo, del señor cardenal, del señor papa, etcétera, no sé, ¿sí? Pero antes ellos decían, por ejemplo, que el limbo era una cuestión de niños, era un cuento de niños, pero que ahora pues, el limbo ya no existe. Los he escuchado a sus sacerdotes, que era un cuento de niños, el limbo, ¿sí? Y se habla del bautismo del agua, de recibir el bautismo, para que el niño no se vaya al limbo. A mí me tocó ver bebés que murieron, y así en una cajita chiquita, el bebé pobre, inocente, ¿verdad? Y el padre pues dándole el bautizo para que no se vaya al limbo, ¿sí? Porque el limbo es el orco, es la primera región infradimensional, y solamente el dios Hermes, el dios Mercurio, es el que va a sacar las almas de ahí. Ahora, propiamente dicho, el bautismo del agua tiene que ver precisamente con el trabajo de las aguas sexuales en nuestro interior, ¿sí? El mayor potencial que existe en el cuerpo humano, sin duda alguna, es la energía creadora. Es una energía explosiva que sustenta la vida, sustenta la salud. Por eso es que esto se maneja como la medicina universal, ¿sí? Y esto tiene que ver con el sabio aprovechamiento de esas energías glandulares, ¿sí? Y es entonces que a partir del coxis va a brotar una energía, ¿sí? Que propiamente dicho es la tercera fuerza, ¿sí? Que surge y asciende por el canal medular, ¿sí? Les decía, estos son arquetipos, representan elementos vivos, sólidos dentro de nosotros, ya sea en forma física, en forma espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente cuando se empieza a trabajar esa energía creadora dentro de nosotros, siempre la energía va a ascender a través de cordones ganglionares. Estos cordones ganglionares laterales, que en el varón uno es positivo y otro es negativo, y tienen su raíz en los testículos izquierdo y derecho. Y en la mujer se corresponde con los ovarios derecho e izquierdo. O sea, se cambian las polaridades en el hombre y se cambian en la mujer, ¿sí? Si el testículo izquierdo en un varón es positivo, ese positivo estará en el ovario derecho en la mujer, ¿sí? Pero siempre se corresponde con testículos y con ovarios. Precisamente me acaba de hablar una instructora que tiene ese mal que padecen las mujeres, que de repente les salen quistes, miomas, etcétera, en el útero. Y ya es un caso extremo, ¿no? Extremo de tener miomas del tamaño de una naranja, de una toronja en el útero. Y ya los doctores le dicen, ya quítatela, ¿sí? Ya quítatela, ¿sí? ¿Y por qué? Porque también puede degenerar en cáncer. Conocimos el caso de otra instructora que se dejó el útero. Se dejó el útero y le vino a generar un tumor enorme y falleció, ¿sí? Entonces, esta instructora está en ese dilema de quitarse el útero. No vaya a hacer que vaya a degenerar en tumores cancerígenos, etcétera, ¿sí? Pero se quiere dejar los ovarios. Y es una decisión pues muy inteligente, o sea, es una decisión muy inteligente porque en los ovarios residen ese lugar de donde parten esos cordones etéricos, Ida y Pingala, ¿sí? Que se llaman Ida y Pingala. Y pues esta pobre mujer, al igual que muchas, pues sufre de sangrados muy profundos y grado de anemia y todo eso. Entonces está al igual que muchas mujeres que he conocido en esa situación, pero ella se quiere conservar los ovarios porque tiene la esperanza de que
pueda seguir trabajando con estos principios. El útero propiamente dicho en la mujer se corresponde con la próstata en el varón, ¿sí? Se corresponde con la próstata. Y no es lo mismo que quiten la próstata en un varón y que dejen los testículos, ¿sí? Me metí con unas cuestiones, pero vale la pena, porque si estos son elementos arquetípicos, simbólicos dentro de uno, que representan, tipifican ciertas fuerzas, ciertos elementos, tenemos que meternos a conciencia. O sea, si bien son cosas espirituales, pero sí tienen su correspondencia en el físico. No nos estamos metiendo, no estamos manejando ni metiéndonos con dogmas, ¿sí? Tratamos de ser explícitos y esto verlo en forma científica porque es real y es tangible, ¿sí? Y de seguro me van a bombardear con preguntas, me van a bombardear con preguntas que si se quitan la próstata, que si se quitan el útero, me van a bombardear, les aseguro, ¿no? Y ahí es algo bien delicado porque puede uno agarrar karma si no sabes cómo contestar, o si induces a un error en que le frustras la autorrealización a una persona, ¿sí? Y siempre van a haber hermanitos fanáticos que van a estar ahí atacando, ¿no? Atacando, que siguen a la regla el renglón, parece redundante, siguen a la regla en renglón, sí, de lo que dice el librito, ¿no? Pero por eso les comento, esta instructora ya tiene mucho tiempo consagrados muy profundos, entonces está decidiendo ya quitárselo para que no le vaya a degenerar. Si ya le sacaron del tamaño de una toronja ciertos miomas y cosas y le vuelven a crecer otra vez, pues ya está, como me dijo, o sea, está pensando mejor dejarse los ovarios para ver si puede todavía continuar trabajando con esto, sí, para ver si continúa todavía trabajando con esto. ¿Y sea como soltera? ¿Cómo? ¿Como soltera o como casada? Sí, como soltera o como casada, porque el útero propiamente dicho es un chakra, es un vórtice magnético donde se gesta un nuevo ser, ¿sí? Y es un vórtice magnético porque si una mujer está embarazada, si un varón gnóstico que está trabajando su energía creadora está esperando un bebé con su esposa, puede acostarse la mujer y el varón simplemente pone su mano así en el vientre y hace esto, y el vientre lo jala, o sea, se está gestando ya ahí un bebé y es un vórtice magnético, es un chakra ahí que está gestando un alma, o sea, entonces está coagulando fuerzas, energías etéricas de todo tipo, y se ve como al hacer la mano así, o sea, sin tocar el vientre lo jala para arriba, o sea, porque el magnetismo de la mano, o sea, jala el magnetismo, o sea, no es una glándula, ¿sí? Pero sí es lo que le dije ahorita, un chakra, un receptáculo magnético, ¿sí? Entonces, para esta mujer hay la esperanza que al mantener los ovarios, pues siga generando ciertos principios hormonales y glandulares, propiamente dicho que se generan en los ovarios, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que tiene la grey gnóstica que afrontar, pues para poder trabajar con estos principios, ¿sí? Entonces la cuestión es que estos cordones Ila y Pingala, positivo y negativo, tienen correspondencia con testículos y con ovarios, ¿sí? Pues si le quitan los ovarios, ahí sí ya está difícil. ya no puede transmutar como soltera, de nada sirve, ya la energía no sube. Sí puede, porque aún continúa la energía sexual, ¿sí? Aún continúa la energía sexual, sigue teniendo ansia sexual, ¿sí? Pero ¿de dónde parte si los ovarios son supuestamente de ahí sale Ila y Pingala, no? A esto voy a lo que dijo un maestro y lo iba a decir y qué bueno que me lo comenta. Decía un maestro, si tú quitas
si tú quitas el útero, por ejemplo, continúa existiendo la parte etérica. Si tú te cortas el brazo, continúa existiendo la parte etérica. Y daba ciertas atenuantes en cuanto a esa extirpación, por ejemplo, del útero, no mencionó varios, porque ahí sí ya es una cosa más delicada. Ahí ya se frustra el ascenso de esa energía por esos canales. Ahí sí ya se frustra. Porque los ovarios sí generan, al igual que los testículos, el lens seminis, que no se gestan en el útero ni se gestan en la próstata. ¿Sí? En la próstata y en las vesículas seminales y en otros órganos que están ahí aledaños, vamos a ver esa palabra, sí se generan ciertas secreciones hormonales y glandulares, jugos portadores de ese espermatozoide. Porque ese espermatozoide tiene que desplazarse a través de ciertos líquidos hormonales que se generan en las vesículas y se generan en la próstata y en otro órgano que está ahí, no recuerdo el nombre, que son los vehículos de transmisión y portadores del espermatozoide, ¿sí? Y el espermatozoide, los testículos, ahí es donde se gesta el lens seminis, ¿sí? Ahí es donde se gesta el lens seminis. Aquí entran cuestiones bien delicadas, ¿sí? Porque los ovarios pues sí generan ciertos principios etéricos, vitales, anímicos, el lens seminis, y ahí sí la situación es grave, es como si a un hombre le quitaran los testículos, entonces se frustra, ¿sí? Se frustra. Es una castración. Es una castración. Miren, le voy a decir algo, ya nos salimos un poco del tema, pero tiene que ver. Tienen que ver porque mucha gente está pasando por estas situaciones, entonces dicen, ¿cómo es que vamos a trabajar con esto? ¿Sí? Miren, le voy a decir algo que me sucedió en lo personal. Déjenme tomar el tiempo porque tengo trabajo al rato y yo me agarro hablando y no sé ni cuánto tiempo, ¿no? Puedo durar 3 horas, antes duraba 3 horas en esto. Ok, vamos a sintetizarlo. Cuando yo era niño, jugaba mucho fútbol. ¿Qué tendría? Yo creo unos 8 años. Sí. Y me acuerdo que era un porterazo. Pero en una de esas, me acuerdo, recibí un balonazo en uno de los testículos. Un balonazo así que nos quedamos retorciendo, tirados en el suelo, no sé cuánto tiempo. Miren, casi se reventó. Al grado que se inflamó 4 o 5 veces más que el otro. A ese grado, o sea, eso no fue ni fue una patada cualquiera, ni un balonazo cualquiera. Para que se haya inflamado a un tamaño 4 veces más grande que el otro, fue una cosa grave. Mi madre me llevó con el médico. Fíjense la experiencia, mística que pasé ahí. Me llevó con el médico y el médico aferrado, terco en cortarlo. ¿Por qué? Porque podía quedar un tumor que podría propiciar un cáncer, que podría originar un cáncer. Y nunca se me va a olvidar una mañana que íbamos con el médico, íbamos en un transporte y yo iba del lado de la ventana y mi madre me iba diciendo, mi hijo me decía, el doctor dice que tú vas a poder seguir teniendo hijos porque vas a tener el otro. Vas a tener el otro y ese se tiene que quitar porque puede venir un cáncer, mi hijo. Cuando me dijo eso de quitar el otro, miren, les juro, me dijo así, de que había que quitar el otro que el médico decía y que yo de todos modos iba a poder tener hijos. Volteé hacia afuera, me invadió una tristeza profundísima
Miren, esto sí fue una experiencia metafísica, porque el sol estaba saliendo, porque ahí había que ir con los médicos temprano en la mañana, si no, no alcanzaba cita. Y el sol estaba saliendo así del horizonte. Les juro que me habló el sol. El sol me habló y me dijo, muerte. Así, en todo mi ser sentí esa palabra, muerte, por lo que me estaba diciendo mi madre. Yo juro que el sol me habló cuando lo vi. ¿Y por qué hubo eso? Porque ya no iba a poder yo trabajar con estos cordones Ida y Pingala. Iba a estar muerto espiritualmente, muerto para el espíritu, muerto para el ser, muerto para el Padre, sin poder coagular ninguno de estos principios. Perdón. Sí. Les juro que el sol me habló, yo escuché muerte aquí en la cabeza y me invadió que ya iba a ser muerte para mí, eso. Y le dije a mi madre, no me lo quitan, le dije. Afortunadamente sanó y todo, y pues aquí estamos con todo lo que damos. Sí. Aquí estamos con todo lo que damos. Sí. Y vamos para más. Entonces, es vital en la mujer los ovarios y en los varones los testículos, porque de ahí depende que puedan trabajar con esos cordones Ida y Pingala y que puedan ascender esas energías. Sí, es vital. El útero, pues como en el caso de esta instructora que ya es un caso extremo, ya lleva 2 años sangrando profundamente con problemas, dice, pues ya me lo voy a quitar, dice, y me voy a dejar los ovarios. Van a aportar ciertos principios etéricos, anímicos, espirituales, vitales, causales, ¿sí? Que le pueden seguir, hacer que siga trabajando, a diferencia que si se los quitaran. ¿Por qué? Porque ahí está el ens seminis. Es un principio anímico que viene a originar el despertar del fuego, ¿sí? El ens seminis, ¿sí? El ens. Entonces es lo mismo que cuando se hace la vasectomía, ¿no? Es prácticamente lo mismo, los testículos quedan afuera o cuando se hace cuando se liga. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo porque, o sea, definitivamente los espermatozoides que se gestan en los testículos, al momento de pasar a la próstata, vesículas seminales, porque todo eso se llena de ese esperma, que sirven, jugos glandulares que sirven de vehículo para los espermatozoides, se sigue procesando ese enseminis. O sea, el espermatozoide tiene que seguir su proceso a la próstata, vesículas y otro órgano que, perdón, no me acuerdo el nombre, en donde se envuelve de todos esos principios hormonales y glandulares, ¿sí? Y se frustra. Sí. Sí. Hoy en día ya hay métodos en que se puede volver a ligar, es cirugía también. Se cortó y se hace un vacío, pero se pueden unir otra vez los cordones y para seguir trabajando con esto. Sí. Entonces, la energía creadora sube por esos dos cordones ganglionares, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer. Y después, y esto lo voy a poner con rojo, cuando hay méritos, la cuestión es que uno, normalmente cuando uno sublima su energía como soltero o casado, asciende por esos dos cordones que están en forma de 8 enroscados. Y cuando existen méritos en el corazón, esto es muy importante y lo voy a encerrar, entonces surge una tercera fuerza a partir del coxis. Surge una tercera fuerza que se eleva y va desarrollándose. ¿Sí? No voy a meterme con cosillas que ya como 20, 30, 50, 100 instructores ya los mencionaron. Sí, vamos a tratar de mencionar lo que pocas veces se habla. Aquí viene algo que queríamos mencionar. Decíamos que es una tercera fuerza que surge
y se eleva vértebra por vértebra. Cada vértebra representa ciertos atributos, ciertos valores, cierta calidad moral, ¿sí? Puede ser calidad moral de virtudes, de fuerza de voluntad, de resignación, de transformación, de otras cualidades que cada vértebra tiene sus propios atributos, sus propias cualidades. Y lógicamente es algo que se tiene que conquistar para que ese fuego sagrado, que es el llamado fuego de Pentecostés o el fuego del Espíritu Santo. Tanto que se habla del Espíritu Santo, los sacerdotes así lo han dicho y no sabemos lo que es. Dicen, bueno, es ese fuego, el fuego de Pentecostés. Hasta se habla de 7 fuegos de Pentecostés. Sí, porque este fuego tiene que elevarse primero, la primera serpiente de fuego en el cuerpo físico. Y luego se tiene que elevarse ese fuego en el cuerpo etérico, luego en el cuerpo astral, luego en el cuerpo mental, el cuerpo causal, ¿sí? Entonces son en sí 7 serpientes que se tienen que desarrollar. Lógicamente, esto debe ser por allá en un promedio de unos 20 años, ¿sí? De 20 a 30 años, ¿sí? Entonces, normalmente cuando el aspirante empieza a despertar ese fuego, está por despertar. Ahí sí se dan cuenta. ¿Por qué? Porque advienen dolores en el coxis. Advienen dolores en el coxis que pueden durar 3, 4 días. El coxis se puede volver, por ejemplo, gelatinoso. Sentarse allí como están ustedes les puede causar dolor. Recargarse nomás en una pared les puede causar dolor. O sea, se vuelve sumamente sensible. Y es en ese periodo cuando entonces ponen una prueba los maestros que va a probar la entereza, la voluntad, la firmeza, la resistencia, no tanto ciertas virtudes, no tanto ciertos atributos, sino que tiene que ver con la entereza, la fortaleza interior que se tenga en cuanto a convicción, en cuanto a voluntad, la capacidad para pasar ciertos sacrificios, ciertos padecimientos conscientes, ¿sí? Porque en este mundo todo el mundo sufre, todo el mundo tiene padecimientos, pero no se sabe por qué sufren. Pero en el caso de nosotros, cuando se convierten en sacrificio, consciente, esfuerzo, consciente, ¿sí? Con eso puede despertar el fuego del coxis, ¿sí? La otra vez fuimos uno de los primeros que dijimos, ¿sí? Y no he escuchado a otro, la verdad, que bastaba simplemente sacrificio sincero, esfuerzo consciente, padecimientos conscientes para que ese fuego despertara. Fuimos de los primeros en decir eso, ¿sí? Y tiene que ver, repito, más que nada por la capacidad de sacrificio, la capacidad de padecimiento consciente que se desarrolle, por los esfuerzos conscientes que se hagan para que ese fuego despierte. Continúa el aspirante siendo un bruto, torpe para hablar, brusco, ofende, mete la pata cuando abre la boca. O sea, la gente ni se da cuenta que ya despertó el fuego a la primera vértebra. Ni se da cuenta. O sea, la gente que lo rodea. ¿Por qué? Porque sigue siendo un bruto. Porque el despertar del fuego al principio tiene que ver simplemente con capacidad de sacrificio, capacidad de esfuerzo, ¿sí? Tanto que se habla, por ejemplo, de las iniciaciones de misterios menores, ¿sí? Las iniciaciones de misterios menores, mucho se ha hablado, pero pocas veces se ha dicho. Y gentes que se entregan a la enseñanza, estudiantes que se entregan a la asociación, que asisten, que cooperan con las actividades,
con ciertos trabajos conscientes que se hacen dentro de la asociación, ya califican para las iniciaciones de misterios menores, ¿sí? Que no son ni siquiera probatorias, ¿sí? No son ni siquiera probatorias, no tiene nada que ver con el despertar del fuego, simplemente se califica al estudiante si puede proponerse para en un futuro entrar a misterios mayores, que es despertar el fuego. Y les narro un ejemplo. Se hizo una reunión en un bosque en México, y eran muchos instructores y eran estudiantes que llegaron de otros países, y una de las mujeres estudiantes cayó, empezó a pasar como por cuestiones epilépticas, cosas así, y los instructores conjurando, haciendo cuanta cosa, porque pensaban que era una entidad que se había poseído de ella, quedó tirada, ¿sí? Y era una mujer que era estudiante nada más, estaba asistiendo a la asociación. Incluso se decía que tenía cierto pasado cierto pasado de libertinaje en su vida privada, su vida íntima, porque aquí han llegado todos, ¿sí? Pero aún así, pues fíjense lo que pasó, todos estaban haciendo exorcismos y cuanta cosa, los instructores pensaban que era posesa, y gritaba y se quejaba, ¿no? Y en eso llega el maestro, esperen, les dice, y les dice, está pasando por una iniciación en el templo. Todos se quedaron así. Le estaban dando una iniciación de misterios menores, ¿sí? Le estaban dando una iniciación de misterios menores, y era una mujer que apenas era estudiante y que había tenido una vida promiscua, libertina, y le estaban dando una iniciación de misterios menores. Todavía no experimentaba el sacrificio que se debe experimentar para darle enseñanza, trabajar el tercer factor, esfuerzos conscientes, padecimientos conscientes, ¿sí? Todavía no era el kinder lo que le estaban todavía presentando a la mujer, ¿sí? Parte de las 9 pruebas de misterios menores que no son nada, ¿sí? Que no son nada prácticamente, ni siquiera se les considera como pruebas o cuestiones probatorias para la persona. Pero tan solo con el sacrificio, el esfuerzo consciente, el anhelo sincero, entonces puede despertar ese fuego. Aunque se siga siendo un bruto, un animal, un tosco, que no tiene cuidado para hablar, etcétera, etcétera, no tiene trato correcto con las personas, o a veces dice las verdades cuando no las debe de decir, porque muchas veces las verdades tenemos que callarlas, ¿sí? Y la gente ni se da cuenta que aquel ya despertó el fuego. Y fue un proceso de 3-4 días de dolor del coxis, ¿sí? Se dará cuenta de eso, todos se dan cuenta de eso, del momento en que despierta esto, todos, porque es obligatorio ese dolor durante 3-4 días, obligatorio, de eso sí no te lo pasas, ¿sí? Pero lo que sí después ya desconocen es cómo va a ir ascendiendo ese fuego vértebra por vértebra. Por lo general se dan cuenta, ese que es un bruto todavía, que es inconsciente, se da cuenta cuando viene una experiencia en la quinta vértebra, un dolor fortísimo, y de repente viene otro dolor, 2-3 vértebras más abajo. Y ahí es cuando dice, cara, y aquí está pasando algo. Sí, un dolor fortísimo, como si la agujeta te atravesara la quinta vértebra y de repente te atraviesa la segunda, tercera, o sea, seguido uno de otro y dolorosísimo. Y entonces dice, cara, y aquí está pasando algo. Y eso es cuando cometen un error, los maestros te quitan vértebras. Y hay gentes que se están sacrificando, están realizando el esfuerzo sincero, padecimientos conscientes, ¿sí? Y no saben cuántas vértebras tienen porque siguen inconscientes, pero ya tienen el fuego despierto. Pero esto requiere de algo, no nada más esfuerzo, sacrificio y todo, porque si fuéramos trabajadores como esclavos de la enseñanza,
Esto requiere, para que esto coagule, castidad. Castidad. Retener la energía sexual, no alcanzar el orgasmo en la mujer. La mujer no alcanzar el orgasmo y los varones no derramar la energía. Y para esto hay que educar el cuerpo, hay que hacer ciertas disciplinas, ejercicios para fortalecer los esfínteres, que esa práctica ya la dimos en los planetas metálicos de la alquimia. Escuchen la conferencia de los planetas metálicos de la alquimia y ahí di la clave de cómo puede uno educar el cuerpo, ¿sí? Fortalecer los esfínteres para lograr esto, ¿sí? Para lograrlo. Y mediante el sacrificio, el esfuerzo, los padecimientos conscientes, el anhelo sincero, el fuego despierta porque despierta, aún siendo inconscientes. Pero 20 años. En menos, o sea, la primer serpiente es cuestión de pocos años. Puede ser de 2 años, 4 años a 7, 8 años máximo. Sí, la primer serpiente. Y como decía un maestro, ya con la primer serpiente, el primer fuego despierto, ya se tiene boleto para la Isla Blanca. Sí. Aunque seamos inconscientes, aunque Estamos dormidos, ¿sí? Aunque no se salga en astral, tan solo estos elementos ya hacen que se levante el fuego de la primera serpiente. Y eso ya es tener boleto. Eso ya las naves, ya los extraterrestres te están viendo, porque ya eres un carbón encendido. ¿Sí? El sacrificio solo es, como lo ve el gnóstico, solo es el dar conferencias. Difundir la enseñanza gnóstica, llevarle. Muchos le llevan a la gente a los hospitales, hacen cosas por... También. Sí. Por los estados, por los niños. Sí, también eso ayuda, sí, porque es de acuerdo a los méritos del corazón. Es algo curioso, pero hay un fanatismo dentro de la enseñanza en que todo lo traducen a, como dice el renglón, a letra muerta. Y si no está así, entonces estás faltando a la enseñanza. Salen hermanitos fariseos por todos lados. Hace poco hablamos, y luego vamos a hablar otra vez, sobre cuándo se debe trabajar en la alquimia. Luego les voy a decir nada más lo que me dijeron los hermanitos. No, que Rabolú dice que después de las 2 de la mañana. Aferrados, fanáticos en que Rabolú dice que a las 2 después de las 2 de la mañana se debe practicar alquimia. Y le dije, ok, suponiendo que trabajas la alquimia a la 1:45, 15 minutos antes de las 2, te va a llegar un regente del karma. Has cometido una falta. Lo hiciste 15 minutos antes de las 2. O sea, es estúpido. O sea, se fijan en eso, pero no se fijan en que el maestro Rabolú dice, es recomendable después de las 2. Textualmente así lo dice. Pero ellos nomás se fijan en su fanatismo, en sus dogmas e ignorancia, después de las 2. No, aquí Rabolú dice 3, 4 palabras antes, dice, es recomendable que se practique después de las 2. Entre paréntesis, pero no es obligatorio. Pero a ese grado llega el fanatismo y la cerradez. Y debe ser solo en la noche, ¿no? La cuestión es que en la madrugada es cuando el cuerpo está descansado, las glándulas segregan la mayor cantidad de jugos hormonales y glandulares y se presta más para trabajar ese fuego, ¿sí? Y más en la madrugada que viene un quinto éter vibrando, la hora correcta es la madrugada, ¿sí? Hay más energía. Pero no, supuestamente de las 12 a las 3 trabajan las fuerzas del mal. Trabajan a todas horas. Pero es la hora más fuerte. Pues, de las 12 a las 3. Pues que sean fuertes, pero también a mayor fuerza puede ser mayor lo positivo, ¿sí? Ahora lo que voy es esto. Nosotros habíamos dicho esto, que con el esfuerzo, el sacrificio consciente, siendo un bruto, inconsciente, tosco, animal para hablar, torpe, no mesurado en lo que decimos, herir susceptibilidades de las personas, etcétera, 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 decir verdades que no se deben de decir, se despierta ese fuego. Y esto lo acaba de mencionar el maestro
un maestro australiano que acaba de salir, tiene poco tiempo, Visaba, algo así se llama, no recuerdo el nombre, Visviva, algo así, ¿no? Es de Australia, es de Venezuela, pero está en Australia, que habla de procesos hasta de la tercera montaña. Y ahora él acaba de destapar esto que estamos diciendo. ¿Sí? Lo acaba de destapar esto que estamos diciendo, que ya lo habíamos dicho antes. Que uno puede levantar las serpientes de fuego siendo un inconsciente. Así, siendo un inconsciente, sin salir al astral, sin despertar la conciencia como uno quisiera, porque el ego es fortísimo, se procesan las serpientes de fuego. El problema es que te quedas estancado ahí. ¿Por qué? Porque debe de ir aparejado el despertar del fuego con el despertar de la conciencia, que es la eliminación del ego, desintegrar los defectos psicológicos, las entidades psicológicas. Debe ir aparejado, porque si no, uno se queda estancado en las serpientes de fuego. Y de aquí serían las serpientes de luz, o sea, sacar esa naturaleza lunar, egoica que hay en las serpientes de fuego, para volver las serpientes de luz. No volverlas, sino levantar las serpientes de luz. ¿Sí? Y para eso sí se requiere el otro proceso, que es despertar conciencia. ¿Sí? El otro proceso, que es despertar conciencia. Seguir. Debe de ir aparejado la idea, pero a veces es tanto el ego, lo traemos en los genes, cargándolo desde vidas pasadas, que se va más arriba a esto, y hay el peligro de volverse Hanamusen. ¿Sí? Hay el peligro de volverse Hanamusen, pero el requisito es este: se tiene que retener la energía, no derramar ni una sola gota. Y las claves para fortalecer los esfínteres y lograr esto lo dimos en la conferencia Los planetas metálicos de la alquimia. Y si no se sigue esa práctica, ese método, difícilmente se va a lograr esto. Por eso es que el maestro, curiosamente, es muy exacto. El maestro Samael dice que el fuego de la Kundalini, el fuego sagrado, asciende con los méritos del corazón. Cuando existe un sacrificio sincero, un esfuerzo sincero y anhelos sinceros en la enseñanza. ¿Sí? Repito, y trabajar luego las serpientes de luz, ahí sí, ya tiene que ver con el despertar conciencia, con terminar de desintegrar los agregados psíquicos. Ahora, esto lo digo porque en una ocasión se salió un compañero mío, era misionero. Él era misionero y... Oiga, de las tres que la serpiente tiene que desenredar las 3 vueltas y media, ¿por qué 3 vueltas y media? Son 3 vueltas y media. Miren, vamos a ver esto. Ahorita me falta todavía hablar de las 3 borlas. Me faltan varios detalles más esotéricos. Ahorita quiero irme a la parte práctica. ¿Sí? Me falta mucho detalle entre eso, porque son 3 vueltas y media que está enroscada la serpiente. ¿Sí? Y antes yo tenía una figura, un cuadro precioso de una lápida de un templo hindú. Estaba el cuadro así y la serpiente enroscada 3 veces y media, y luego emergía el busto de una mujer, Devi Kundalini. ¿Sí? Y nunca se me olvida que a veces entraban maestros, porque cuando uno trabaja en la alquimia entran maestros a ayudar. Y nunca se me olvida que hubo maestros que se quedaban viendo ese cuadro. O sea, ellos venían a hacer su chamba, ¿no? A ayudar a los alquimistas que están, ¿sí? Pero me llamaba la atención que este cuadro de 3 vueltas y media siempre se le quedaban viendo. Una vez entraron 2 maestros y lo vieron y hasta se pararon y lo miraban así. Y yo en astral viéndolos, ¿sí? Porque cuando uno trabaja en la alquimia, uno es asistido. Así como te molestan magos negros y te atacan, también te asisten. ¿Sí? También te asisten. Entonces, luego vamos a ver eso, las 3 vueltas y media, porque me falta más sobre las águilas, las cosas que surgen en la espalda, porque al maestro le aparecieron unas bolas en la espalda cuando estaba en el proceso de las alas ígneas,
Luego vamos a hablar, me quiero ir a la parte práctica, porque veo que muchos están tirando la toalla. Ahorita les decía, ya volví a lo que les decía. Un amigo instructor, éramos estudiantes y él se fue de misionero antes que yo. Y yo todavía estudiante, y recuerdo que en diciembre lo íbamos a visitar. Él ya era misionero. Y siempre salía acomodándose el cuello, ¿no? Las chamarras. Yo misionero, yo instructor, o sea, siempre. Y ya platicábamos y todo, cosas de chavales, ¿no? Y yo le preguntaba sobre cuestiones de la misión, cómo le estaba haciendo, cómo le iba, etc. Pero siempre yo notaba que él salía y se subía a la chamarra, ¿no? Y se sentaba muy digno, sí, muy acá, ¿no? Con cierto yo misionero y yo gnóstico que sale. De que yo gnóstico, yo misionero, yo esto. Pasan los años y lo voy a ver y ya no está de misionero. Pasan los años y le digo, ¿por qué ya no estás de misionero? ¿Y saben qué me dijo? Algo que dicen muchos y se retiran por eso. Somos los mismos. Así me dijo. Pasan los años y tú sigues siendo el mismo. No, le dije, me acuerdo que le dije, el sacrificio es una transmutación de fuerzas y hay algo que se te transmuta dentro de ti. Le dije, yo ya estaba de misionero. No, somos los mismos. Si tú te observas, te analizas, piensas lo mismo, piensas igual y no te cambia nada, o sea, es inútil, me dijo. Y yo le insistía en que no, y por esto y por esto y por esto. Y muchos también por eso se salen, porque no ven resultados. Y aquí es donde entra la frase bíblica: bienaventurados los que sin ver creen. Muchas veces no se dan cuenta del despertar del fuego, porque se despierta en forma inconsciente, sin despertar conciencia, sin salir en astral. Las únicas evidencias que tienen de que despertaron el fuego es que cometen un error, una falta de respeto y veneración para el maestro, por ejemplo, y se dan cuenta cuando les bajan vértebras. Adviene ese dolor en la vértebra como si te atravesara una agujeta, que es lo más doloroso que pueda haber. Dura un instante y viene un segundo piquete de vértebras más abajo y altamente doloroso, pero como duran un instante uno seguido del otro, no da tiempo de hacer un gesto de dolor. Y es entonces cuando que despertó el fuego en forma inconsciente se da cuenta de que acá, pues aquí pasa algo, ¿no? ¿Sí? Cuando cometen un error, una falta de respeto, de veneración hacia el maestro, hacia los maestros, hacia tus guías, porque la ingratitud es lo más castigado. ¿Sí? La ingratitud es lo más castigado dentro de la enseñanza. ¿Sí? Y hay quienes por la ingratitud, que a veces llega a traición, inmediatamente desencarna y ya está abajo, aunque siga aquí viviendo. Entonces, aquí se aplica lo que dice los evangelios de bienaventurados los que sin ver creen. O sea, seguimos en la enseñanza. Esto es para toda la vida. O sea, hay que seguir haciendo sacrificios, esfuerzos conscientes, padecimientos conscientes, anhelos sinceros. Y con esta castidad hay logros, porque hay logros. Porque este maestro Visvabha, no me acuerdo cómo se llama, perdón el nombre, se fue más arriba. O sea, comenta que incluso Samael y Rabulú dijeron que se pueden levantar las 5 serpientes de fuego siendo inconscientes. Pero hay que seguir la lucha de despertar esa conciencia. O sea, lo más difícil de los 3 factores es eliminar el ego, es despertar conciencia, porque los yo y las entidades las tenemos arraigadas en los genes. No es trabajo el tercer factor, no es trabajo transmutar, lo difícil es despertar conciencia. Eso lo saben los maestros, porque traemos errores cargando desde vidas pasadas. Eso lo saben los maestros y por eso ayudan. Ok, haces sacrificios conscientes, esfuerzos sinceros, padecimientos conscientes, tienes anhelo sincero. Pero ¿cuál es el esfuerzo?
trabajar en aras de los demás, sacrificarte por los demás, sacrificarte por la enseñanza, porque otros la tengan, porque otros se levanten, porque otros despierten conciencia, por crear elementos que ayuden a otros, ¿sí? Si se hace durante toda la vida, educando tus esfínteres con las prácticas que dimos en los planetas metálicos de la alquimia, los maestros asisten. Ellos saben que lo más difícil es eliminar el ego de los 3 factores, y asisten. Y este maestro australiano que ya habla hasta de la tercera montaña, acaba de decir eso. Yo no me atrevía tanto, y no quería decir tanto, porque si nada más dijimos que haciendo sacrificios y esfuerzos conscientes con anhelo sincero se despierta el fuego, ya los hermanitos los teníamos encima. Ahora si yo me voy más arriba diciendo lo que acaba de decir este maestro, que Rabulú y Samael llegaron a decir que se pueden levantar las 5 serpientes de fuego siendo inconscientes. Entonces yo me quedo así, o sea, yo no puedo llegar a decir tanto, ¿sí? ¿Sí? Pero esto va para que todos los hermanos de la enseñanza no tiren la toalla, no desistan, no dejen la lucha, como este compañero que dice, no, es que somos iguales. Sí, somos iguales en la psiquis, el ego está muy fuerte, lo más difícil es despertar conciencia, ¿sí? Y uno tiene ciertos impulsos de hace 30 años, pero se puede despertar el fuego, ¿sí? Si durante toda la vida nos aplicamos. Bienaventurados aquellos que sin ver creen, o sea, no han evidenciado, no son conscientes de que han despertado el fuego, o sea, nada más se dan cuenta cuando les bajan vértebras, ¿sí? Porque ni salen en astral, ni tienen maestros que les asisten, sí los tienen, pero como están inconscientes no se dan cuenta, ¿sí? O bien se dan cuenta cuando viene un proceso donde se prueba un atributo, una cualidad, y de repente brota el fuego de la vértebra 20 y tantas a la 20 y tantas, una vértebra más. Es un corrientazo en la vértebra. Y ahí se queda ya, caray, ¿esto qué? Algo está pasando. Ahí ya cuando empieza, está inconsciente que ya tiene los fuegos despiertos. Pero en esos procesos cuando dice, caray, aquí está pasando algo. Y es cuando empieza a decir, entonces no he estado perdiendo el tiempo. Ahí se aplica la frase, bienaventurados los que creen, sin ver creen, ¿sí? Y así es como hay que estar en la enseñanza, no buscando los frutos, sino tener realmente un anhelo sincero, ¿sí? Un anhelo sincero y seguirse sacrificándose, seguir haciendo esfuerzos y padecimientos conscientes, ¿sí? Y con esto brota porque brota ese fuego, aún estando inconscientes y con la conciencia dormida y sin salir en astral. Esto va para todos los que quieren tirar la toalla, quieren desistir de la enseñanza, como este compañero que, no, somos los mismos. Sí, en tu psiquis te ves igual, pero esto ha coagulado, ha cristalizado. Sí, claro, tiene que haber esto, porque ahí yo observé, él se estuvo sacrificando y tuvo el esfuerzo, tenía el anhelo en toda la labor que hizo. Pero yo me sinceré, o sea, yo cuando hablo con compañeros, ¿sabes qué? Vamos a hablar del Chile. Así les digo, somos compañeros de hace años, vamos a hablar del Chile. Castidad, ¿cómo andas? No, pues que no. Entonces no coagula el fuego. Las claves para poder educar el cuerpo y fortalecer los esfínteres y controlar la energía, las dimos en los planetas metálicos de la alquimia en esa conferencia. Si se sigue esa práctica, esa clave, entonces se logra esto y se logra esto. Y se logra ese despertar del fuego, aunque se esté inconsciente, aunque se tenga la conciencia dormida, pero hay que seguir en la lucha, eso nunca va a dejar de ser. Vamos a seguir teniendo los mismos arranques, los mismos impulsos. Miren, el maestro Cuencán, hay de maestros a maestros, de grados a grados, él mismo lo dice. Y te lo dice por él también y por otros que ha conocido. Sí, perdón que hablo así.
Pero él narra una experiencia que él quería eliminarse cierto agregado psíquico y él notaba que lo tenía acá. Y él pedía a la Madre Divina, transmutaba su energía y todo. Y él dice que una vez le reclamó a la Madre Divina, y es cierto, a veces le reclamamos a la Madre Divina. Yo le reclamaba a mi Padre interno y después me quedo callado y digo, por algo es, por algo lo hace, por algo me dejó así, ¿sí? Entonces él dice que le reclamaba a la Madre Divina. Madre Divina, o sea, estoy trabajando este ego desde hace años, hace tiempo, y yo sigo teniendo eso aquí. O sea, ¿por qué no haces nada? ¿Sí? Cortando la plática porque tenemos trabajo ahorita. Entonces dice que le reclamaba a la Madre Divina por qué seguía teniendo esos agregados que si ya tenía años trabajándolos. ¿Por qué no hace nada? Le decía a la Madre Divina. Y dice que tuvo una experiencia, se vio en una caverna y al fondo oía una bestia bramar. Una bestia. Se veía algo gigante, un monstruo. Y dice que iba así caminando, así pegadito. Tenía miedo que lo fuera a detectar la bestia aquella y se le viniera encima. Y que iba así acercándose para ver qué era. De repente le tocan acá un lado y voltea así, se asusta. Dice, era mi Madre Divina. Después de que le reclamó el por qué no veía el avance acá. Dice, era la Madre Divina. Y traía un hacha. Y le dijo, quédate aquí. Así. Y entró y se veía que zumbaba el hacha y la bestia bramaba. Y zumbaba el hacha y la bestia bramaba y todo en silencio. Y regresó la Madre Divina con el hacha y se le puso enfrente y le dijo, esto es para que no pienses que no hago nada, o para que no creas que no hago nada. Así le dijo. O sea, uno no puede ver avances quizás en el aspecto psicológico del despertar de conciencia, pero si nos aferramos siempre, toda la vida, a ese sacrificio, esfuerzo consciente, anhelo sincero, educando nuestros esfínteres para lograr la castidad y retener y cerrar. Señores, el fuego despierta porque despierta aún siendo inconscientes. Y lo acaba de destapar, esto ya lo habíamos dicho hace años, y los hermanitos se nos echaron encima. Y ahora este maestro de Australia llegó a ese grado que se pueden levantar las 5 serpientes siendo inconsciente. Claro, estando en la lucha sobre el ego. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Sí. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y por eso es que un otro maestro decía que con una serpiente tenemos boleto. Sí. Lo que yo pienso también es que, por ejemplo, se crea el fuego, pero pues tenemos defectos. ¿Quién lo gana? Esa fuerza. Por eso la lucha siempre debe estar constante, porque esto es robarle el fuego al diablo. O sea, es tener en un stand-by a los egos, a la mente, a los yoes psicológicos, emocionales, etcétera, que no se sigan fortaleciendo. O sea, seguirse uno autoobservando, pasar por ciertas crisis emocionales porque algo quiere explotar en nosotros, pero no lo dejamos. Esa lucha siempre va a existir, de que el ego se quiere procesar, pero uno lo observa y trata uno de comprenderlo y no tratar de retenerlo ni contenerlo porque puede explotar, sino buscar las causas, comprender realmente. Es que son técnicas muy difíciles que no se han dicho. Se habla a rangos de lo que es, pero muchas veces hay que comprender al ego en todos los niveles de la mente. Eso decía la Santa Teresa, o sea, ya siendo una santa, una mujer autorrealizada, que aún tenía esa lucha. Pero esa es la misma lucha que tiene nuestro Cristo interno, Cristo íntimo, contra esas entidades que quieren otra vez salir. O sea, la lucha no va a acabar. A veces al maestro Samael se le veía que hacía esto. Y lo volvían a ver que hacía, cerraba los ojos y siempre cerraba. Maestro, ¿por qué hace así? Es que quieren surgir nuevos gérmenes de yoes. Mientras haya mente,
va a haber esa lucha. Los maestros, los dioses caen por la mente. Entonces uno puede trabajar esto, despertar este fuego, y la lucha siempre va a estar. Si ya los eliminaste, para que no vuelvan a surgir, estar cuidando la mente. Y esa es una lucha del Cristo íntimo. Por eso es que el maestro dice, altamente esotéricamente dice, el Cristo se crucifica de instante en instante, de momento en momento, en nuestra propia naturaleza. Es una lucha constante que siempre va a estar de instante en instante, de momento en momento. ¿Para qué? Pues para que no se incrementen los yoes, para que no se engorden, y para los que ya se autorizaron, para cuidar la mente y que no surjan nuevos gérmenes de yoes. Porque por la mente caen los dioses, caen los maestros. Sí. Pero ya esos niveles, pues ya son un grado de beatitud, de felicidad, porque esto te da ciertas experiencias hermosas. Por ejemplo, allegarte al Padre interno. Miren, tengo que terminar, me estoy dando mucha prisa, quisiera hablar más, pero no he terminado. Pero sí, ya me tengo que... experiencias como sentirte fusionado con el Padre es lo más hermoso y grandioso que pueda haber. Uno no se imagina, o sea, ese arrobamiento, ese éxtasis de sentirte fusionado al Padre. Cuando tú pides una experiencia y te llega a dar eso, fusionarte con Él, es una experiencia grandiosa. Y no estamos hablando de experiencias en el absoluto, que es lo más elevado. Estamos hablando de las orillas del Kéter, del absoluto, ¿sí? Y ahí es donde me va a salir un poquito de esto, donde el maestro pasó por cierta experiencia en planos muy elevados. Y dijo el maestro, entonces aquí termina Dios. Y le dijeron, no, aquí empieza Dios. ¿Sí? Entonces, cuando se nos da esa oportunidad de experimentar el sentirnos fusionados con el Padre, uno con Él, no hay palabras, es una emoción sacratísima, y eso es lo que nos da alimento para seguir, ¿sí? Eso es lo que nos da alimento para seguir sosteniéndonos, ¿sí? Y bienaventurados los que sin ver creen. O sea, tú no ves frutos, piensas que eres igual, pero si estás haciendo esto y has logrado educar tus esfínteres, tu cuerpo, tus músculos de los esfínteres, y has logrado la castidad, hay frutos aunque no se vean. Sí. Se puede hacer ese sacrificio, aunque sea invitando a la gente a lo mejor a una meditación, todo lo que sea para ayudar a los demás. Sin tener a lo mejor el título de instructor. Sin tenerlo. Sí. Sí, el instructor no es más que un título, un concepto. El misionero no es más que un título, es un concepto. Sí, el misionero se hace en las obras, en los hechos. Pero me refiero que sí tiene una importancia al grado de ya estar consagrado. Sí, sí la tiene. Consagrarse como instructor sí tiene su importancia. Pero le voy a contestar como una vez también me hicieron una pregunta así y le contesté. Pero no hay mayor consagración que la del fuego. Que necesitas consagrarte como obispo no hay mayor consagración que la del fuego. ¿De qué sirve un obispo enclenque, fornicario, que no ha despertado el fuego? Sí, de nada sirve el título. De nada sirve, no es más que un título, instructor, misionero, es un concepto. Estos son los hechos. Yo conocí misioneros que ya fallecieron, fueron propuestos para fungir como abad, como preparar instructores. Me consta que no retenían su energía y por tanto no tenían el fuego. Pero eso sí, se aprendían las conferencias del maestro de memoria, así, renglón tras renglón. Decían una conferencia del maestro y así terminaba siempre. Ya dijo Virgilio, el poeta de Mantua.
Ya llegó la edad de oro, una nueva progenie manda. Hasta aquí mis palabras. Así, o sea, igualito que el maestro, o sea. Y sí, buenos instructores, sí, pero le haces una pregunta fuera que no se le hicieron al maestro, se ponían como semáforo. Lo propusieron como abad. Sí. Por eso le digo, no hay mayor consagración que esto supera cualquier consagración. Sí. Lo que pasa es que ya como consagración, como sacerdote ya se trabaja en el novicial y también ahí se adquiere una cierta imantación o fuerza. Exacto, se convierte en un vehículo de esos átomos crísticos. Y los miembros que... Y es por esto. Pero de nada sirve un sacerdote. Sí, si no tiene castidad. Que no tiene castidad. De nada. Que el instructor pues es un concepto, misionero es un concepto, pero en tu naturaleza falta esto. ¿Sí? Ahora, que no sabes que lo tienes, bueno, pero estás en la lucha, en el esfuerzo, en el anhelo sincero, no se sale en astral, se sigue inconsciente, se sigue igual de dormido. Pero si tú sabes que estás luchando y logrando esto, ya hay frutos. ¿Sí? Como decía este maestro de Australia, que se despiertan las serpientes de fuego inconscientes. Lo que sí, ahí te quedas. Porque para las serpientes de luz, ahí sí ya hay que ir sobre el ego con todo. Sí. Que sí es muy importante las fuerzas por semana en el novicial, ¿no? O sea, sí, es muy importante estar asistiendo porque eso, a lo mejor ahorita luchamos con nuestra mente y salimos y andamos, pero el participar en la liturgia, participar en esos eventos, sí, eso sí, lo necesita uno. O sea, sí, es necesario. Es una necesidad. Hay fuerzas que se manejan. A mí en el Lumicial me visitaron misioneras de París, de otros lados. A mi insignificante persona, mísero gusano, ¿no? Que sigo teniendo los mismos errores de hace 30 años. Salíamos del Lumicial y nunca se me olvida. Aquí se sienten cosas que no se sienten en otro lado. Luego vamos a hablar sobre eso, de la preparación para esos lumiciales. Por los que estamos dando el curso, queremos dar el curso para misioneros, ¿sí? Y van a salir como misioneros, no como conceptos, sino como fuerza, ¿sí? Ese que nombraban abad, una cierta organización, era por su grado de conciencia, supuestamente, ¿no? La cuestión es que salen muchos muy pericos. Como les decía, se aprendía a las conferencias del maestro renglón por renglón, y pues eran señoras conferencias, pero le haces una pregunta que en la conferencia escrita no le hicieron al maestro, o sea, no. Pero me refiero que si ese abad no se elegía, por ejemplo, en la tercera cámara, que supuestamente hay un nivel de conciencia mayor, y un instructor se da cuenta, ¿sabes qué asiste? Sí, no, la cuestión es que cuando el maestro se fue, pues ya metían a cualquiera. A cualquiera ya lo metían de abad. Una vez sí lo dije, y se lo dije a uno que fue asistente de un monasterio de Europa, porque se jactaba mucho, ¿no? Que yo estuve en nada. No, y ellos caen en errores mucho más gravísimos, ¿no? Por esa miren, sobre eso vamos a hablar. En el curso de misioneros vamos a dar todo el recorrido, desde cómo se inicia en estos peldaños. O sea, les digo, ese curso que vas a dar es para todos los únicos que están en segunda cámara, que han estado en segunda cámara, o es en general. No, de hecho ya me hablaron personas que han estado en línea, ya tienen desde que inició la pandemia, que ni siquiera han entrado a segunda cámara. No vamos a ser ingenuos ni nada, o sea, y esto porque los hermanitos me pueden criticar esto que voy a decir. Yo ya las publicaciones que haga las voy a hacer restringiendo comentarios porque ya me fastidiaron. Estos mismos que dicen que Rabolú decía que después de las 2 de la mañana se practica la quimio. Sí, pero lee 5 palabras antes. Es recomendable, dice Rabolú. No obligatorio. No obligatorio, o sea, pues ese tipo de hermanitos cerrados, los que se van a lo que dice el Renaud, ya me fastidiaron. O sea, ya mis publicaciones las voy a hacer restringiendo comentarios. ¿Sí? Entonces, vamos a dar ese curso de misioneros.
pero no lo vamos a dar para que salgan con su título de misioneros, ni instructores. Quiero generar fuerzas, entidades vivientes, arquetipos que sean misioneros. Porque, sí, con todas las pautas, todos los procesos que se les va a explicar y se les va a dar, y qué es lo que se tiene que hacer. Fuerzas, no conceptos, títulos que no sirven de nada, y que lo apliquen en su vida, porque de nada sirve, algo se tiene que gestar, si algo tiene que haber un cambio. Sí. Sí, otra pregunta, porque me tengo que ir. Yo me refiero que muchas veces, por ejemplo, ya hay gente que lleva muchos años y cuesta, ¿no? Y dice, híjole, como lo que dice ahorita, ¿cómo cuesta? Y hay que seguirle, y sigue uno ahí. Seguirle, bienaventurados los que sin ver creen. Ahí es cuando uno trabaja sin esperar frutos. Si aún así se sale mucha gente ya con los años que tiene de este conocimiento. Imagínense los que no son de segunda, que llegan y quieren ser misioneros, pues a la primera van a abandonar el trabajo, ¿no? Pues miren, hay dos personas que incluso ya dan charlas en YouTube sin ser segunda cámara. Eso es lo que queremos. O sea, no son de segunda cámara y ya tienen charlas en internet de hipnosis y no han estado en segunda cámara y me hablan, quiero hacer el curso, vente, aquí te consagramos. Claro, vamos a hacer chequeo, vamos a hacer un chequeo, vamos a hacer un proceso y ahí vamos a ver, porque no es así de que ven y enchilan otra, ¿no? Sí, por el karma que puede agarrar. Sí, pero es algo muy, muy bonito que no son de segunda cámara y ya están dando charlas en YouTube. Sí. Y lo que somos de segunda ni eso hacemos. Bueno, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, esto en el juego sagrado, un hombre y una mujer deben estar completos. Bueno, lo que comentaba, sí. Y un hombre que es precoz también puede. ¿Cómo precoz? O sea, que no debe de expulsarse que su energía sexual. Ajá, sí. Pero siente que ya valió, digamos así. Sí. Pues se tiene que lograr la castidad, no puede estar pasando por eso. Sí. Todo depende también si la otra persona está dispuesto a eso o al conocimiento. Pero en el curso van a haber charlas privadas, particulares entre varones, y va a haber otra mujer con charlas privadas para mujeres y que destapen todo lo que traigan en cuanto a la cuestión de la alquimia. Y ahí se va a aterrizar y se van a sentar varias cosas. ¿Sí? Como les digo, o sea, yo no quiero generar instructores con ese título misioneros, no, quiero generar fuerzas que llegan de una forma y se van a ir de otra forma, que sea un arquetipo, una fuerza, una personificación de algo, de un impulso, de un empuje. Sí. No va a ser un cursito cualquiera. Sí. Conozco siglas famosísimas de muchos años en que preparaban pilas de libros así, agarrando textos, buscando, armando los temas, y fue toda la preparación que les dieron. Y cuando yo le dije a la Barbie, ¿por qué los tuviste así todo el curso? Es que es lo que van a hacer toda su vida. No, le dije, no se les prepara para ser intelectuales. ¿Diste conferencia de esto? No. Pues entonces, ¿qué les diste? Y es de las siglas más prestigiadas en el mundo, no voy a decir nombres. Pero así prepararon a esos instructores. ¿Qué es lo que van a hacer toda la vida? No, se les debe de preparar para no ser intelectuales, de darles las herramientas. ¿Sí? No prepararlos para ser intelectuales y estar cerrados a lo que dice el renglón. ¿Sí? Por eso el curso de misioneros, nos vemos en el curso de misioneros. ¿Sí? Esto va a estar bueno. ¿Sí? Y es gratuito. No estamos cobrando $1,600, $20,000, $25,000 como en otros lados. Es gratuito. Incluso yo les he dicho, si no completan para la comida, pues vénganse, donde comen 8, comen 12. Les digo. La frase es donde comen 2, comen 3, pero yo les digo, donde comen 8, comen 12.
Van a salir a dieta y delgaditos, no, no, sí, no, sí. No, no va a faltar que comer, o sea. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser intensivo o va uno a casa, regresa uno? Los que son de aquí sí van a poder regresar a casa y volver en la mañana y irse en la noche a dormir allá. ¿Sí? Los que vengan de fuera pues sí van a dormir aquí. Ya tengo parte de los colchones, que todavía no sé si van a venir y ya me embarqué con colchones. ¿Sí? Pero no le hace, si no es para esos va a servir para otros. ¿Sí? Igual hay una señora que quiere venir, quiere ser misionera, es madre soltera de 2 niños. ¿Sí? Voy a hablar con ella, que se los traiga. ¿Sí? Ahí va a haber una televisión con mi hijo, pueden ponerlo en la tele los niños, no va a faltar que comer. ¿Pero eso dónde va a ser? ¿En qué lugar? ¿Aquí? ¿Cómo? En un mes ya tenemos que elegir la casa. Yo mañana me voy a comunicar con todos para ver cuántos son los que están puestos para venir al curso de misioneros y avisarles que en un mes que se alisten porque ya voy a tener que buscar casa de acuerdo al número de gentes que sean, ¿sale? Sí, esto hubiera estado bueno hace unos meses. Papá tenía un salón de fiestas y ya lo dejó de ocupar el salón y no lo rentó durante muchos días. Decía, pues hagan ustedes algo. Ahorita apenas lo rentó, pero estaba bueno porque tenía sillas. Sí. Y era un salón grande y ahí se podía acondicionar con una cesta de campaña mismo dentro. Yo calculo que van a venir unos 4. Han hablado de España, Venezuela, de Costa Rica, Perú, Panamá. Pero son muchos los que hablan y pocos los que se deciden al final. Pues las fuerzas a veces lo jalan, sí, ya no. Vamos a ver qué. Por la situación de lo lejos. Yo tengo un espacio que está en la casa un poco grande, ¿no? Igual y ahí lo podría hacer. ¿En dónde? En mi casa. O sea, es una sala grande. ¿En su casa? Sí, y ahí se podría hacer el curso. Digo, si usted quiere, puede ir a ver. Bueno, por las personas que dice. Sí. Es un poquito. Sí, la cuestión es que tiene que ser de recámaras de acuerdo a la gente que venga. Pienso meter unos 3, 4 máximo en cada recámara. Sí. Unos 3, 4 en cada recámara. Sí. Entonces, de acuerdo al número, pues va a ser el número de recámaras. Y si son más, pues que duerman en la sala y luego levantan lo que tengan, sí, ¿no? Sí, se levantan los sí, no vamos a irnos a extremos. Sí. Sí, por ejemplo, ese curso de $1,600, no, hombre, era un casero con Albert y todo. Sí, pero eran 30 y tantos mil lanas, o sea, $1,600 por uno. Pues, ¿cuánta lana hicieron? Ahí es negocio. Pues sí. Y el otro que cobra 20,000 pesos y sales, tienes que aportar 500 al mes. Ese hombre, si tiene 50 instructores, él recibe 25,000 día gratis. Para el monasterio, dice. Sí, porque la enseñanza pues, no se lucra, ¿no? No se lucra. Este curso es gratuito, nada más averigüen qué es lo que se va a comer y el transporte. Y calculo 600 de renta el primer mes, 600 pesos de renta el segundo, de acuerdo a la casa que se va a rentar. Señores, quisiera seguir trabajando y darles esto, pero tengo un trabajito. Bueno, para los demás días ya nos pondremos de acuerdo para venir. Los domingos es a las 11, ahorita porque tenía que salir a este trabajo. Les bajé 1 hora a las 10. Pero normalmente van a ser 2 horas y van a ser 2 temas. Sí. Esto lo quise dar porque los hermanos, pues muchos quieren ya desistir. Pero, repito, aquí se explica la frase bienaventurados los que sin ver, los que sin ver creen. ¿Sí? Y aquí están los frutos que se logran sin ver. ¿Sí? Y les decía, voy a cerrar con esto. Una instructora muy querida dijo: yo sé que en esta vida no me voy a autorrealizar, ni voy a despertar el fuego. Pero pues deja huellas, ¿no? Yo le aseguro que tenía el fuego despierto a ella, pero no se dio cuenta. Porque yo sé los sacrificios que hizo. Nomás en la castidad ahí sí no sé, porque como mujer no me metí así de lleno con ella. Pero que por lo menos despertó unas pocas vértebras de la primer serpiente de fuego. Yo estoy seguro que lo despertó. Pero ella decía: yo sé que no me voy a autorrealizar en esta vida, ni voy a despertar el fuego. Y se dedicó a hacer mucho bien en asilos, albergues de niños, abrió albergues de niños.
antes de morir, le dijeron, alcanzaste un nivel de conciencia aceptable, te vamos a llevar a nuestro planeta a una reservación y en su momento te traemos a la Isla Blanca. De lo cual hablé en la otra conferencia del Colubus y hablé en una conferencia sobre esto. Entonces, cierro con esto, que ella decía eso. Yo le aseguro que sí logró algo. Sí, porque los fuegos se despiertan a veces siendo inconscientes. Con sacrificio, esfuerzo consciente, padecimiento consciente, anhelo sincero y trabajando la castidad. Hay porque hay. Sí, los maestros asisten, no dejan abandonado a alguien que está aplicado a esto. ¿Sale? Nos vemos el próximo domingo a las 11.